Muy buenos días, mi nombre es Silvana de Lourdes Sáez Valladares, RUT 10.799.168-9. Agradezco esta oportunidad al Consejo y quiero referirme específicamente en el área de los derechos sociales a educación pública, que por mi formación como docente de 31 años de trayectoria en el sistema, quiero hacer algunos alcances contextualizados respecto de cómo se vive hoy día la política pública del Estado en los territorios. Precisamente respecto de cómo se ha ido degradando la educación pública, dejando de lado la lógica de la garantía, de tener trayectorias educativas continuas y oportunas para nuestra población. Caso específico, en el caso del trabajo que tengo hoy, en la comuna de Quilpué, donde solo el 26% de las escuelas son públicas, sobre una lógica que ha ido mermando la posibilidad de que el sistema público se fortalezca. Desde este punto de vista, no quiero ir más al diagnóstico que hemos tenido como país largamente en discusión, sino que ir a las propuestas de pensar en la salida del Estado subsidiario como una lógica de centralizar la responsabilidad, externalizándola a terceros, como ha sido el caso de la educación y en otros derechos sociales. Tenemos que salir de un Estado subsidiario y avanzar en tener este Estado social y democrático, que a la base tenga evidentemente el derecho a la educación pública y en una lógica de solidaridad. Dentro de estos derechos sociales, evidentemente, el derecho a la educación pública desde la perspectiva biopolítica, que es una de las posiciones que sostengo, la trayectoria de vida de las personas es también la trayectoria educativa en el caso de la institucionalidad escolar. La biopolítica positiva es lo que evidentemente es lo que debiera primar, toda vez que la trayectoria educativa deba ser garantizada por el Estado en una lógica de que sea oportuna y continua, sin tener lo que tenemos hoy día, una alta tasa de estudiantes que, mal llamados, se dice, desertan del sistema, pero a mi juicio son expulsados de un sistema que no tiene la capacidad de garantizar su trayectoria, estableciendo mecanismos para que no exista este abandono. Cuando decimos deserción escolar, pensamos a veces que está comprometida cierta lógica de voluntad de los estudiantes para salir del sistema, pero evidentemente la responsabilidad del Estado está en la lógica de no alojar en los individuos la responsabilidad de tener garantías de sus derechos. Desde esta lógica de la biopolítica afirmativa, la potenciación de las trayectorias de vida es la potenciación de la vida, evidentemente, lo que nos puede garantizar una construcción de un país más justo, con equidad y solidaridad, que es lo que hemos ido reclamando en el último tiempo. La garantía de la educación pública supone la existencia también de un sistema con carácter nacional, que sea descentralizado al mismo tiempo y democrático, que incluya los distintos niveles, y aquí una particularidad desde la sala cuna, que hoy día no está considerado en el sistema como parte de los niveles que corresponden al sistema escolar. Desde esta lógica, el sistema tiene que tener un carácter integral, basado en los derechos humanos, evidentemente, la educación sexual integral, reconociendo la educación sexual integral como una necesidad de considerar la sexualidad como parte fundamental de la dimensión humana presente en todas las etapas de la vida. El Estado debe, en esta lógica de terminar con su definición actual, prohibir expresamente el lucro en la educación y en todos aquellos actos que comprometan derechos sociales que son complejos de abordar, porque evidentemente la educación, como otros, como salud, como vivienda, son elementos que deben estar garantizados y no puestos en las reglas del mercado. El sistema, a su vez, en este caso, el sistema educativo, debe garantizar la libertad de enseñanza, pero entendida esta libertad como
la posición de las comunidades y la contextualización de las comunidades respecto de la definición de sus propios proyectos educativos e institucionales que deben expresar la diversidad democrática potenciada en cada territorio. Tanto las personas deben ser consideradas en esta libertad de enseñanza en su dimensión personal o individual, pero por sobre todo colectiva y comunitaria. En tanto, la necesidad de que el Estado sea garante, es entonces imperativo cambiar el sistema de financiamiento que tenemos hoy día para que estos proyectos educativos tengan la posibilidad de ser desarrollados en su plenitud. Evidentemente, hoy día la diversidad de proyectos educativos no se expresa, no está puesto ahí la posibilidad real de que lleguen a puerto, toda vez que la complejidad, lo que significa el proceso educativo, genera necesidades económicas que hoy día no están resueltas por el Estado. Este financiamiento, al menos en esta nueva lógica de definición de Estado, debiera ser un financiamiento basal que considere las diferencias, las complejidades y las necesidades de las comunidades para su desarrollo. Perseguir los objetivos que se declaran en las comunidades evidentemente también debe ser parte de lo que el Estado garantiza. El financiamiento debe, por tanto, garantizar igualdad y equidad para quienes transitan en el sistema completo, entendiendo el sistema completo en sus distintos niveles. Y financiar, por supuesto, desde la lógica de esta responsabilidad política, pública, social que el Estado debe tener para garantizar el derecho a la educación. Un elemento final como conclusión es que toda vez que la definición del Estado vuelva a tener garantía de derecho y se constituya en un Estado social y democrático, en el caso de la educación, para quienes somos docentes es tremendamente importante que desaparezca la lógica del experto externo en esta idea de colonizar el sistema y las comunidades escolares con quienes de manera muy estandarizada y externa vienen a decir lo que las propias comunidades tienen que desarrollar. Por lo tanto, es importante, ya no es materia quizás solo de la Constitución, sino de modificaciones de ley que permitan que la lógica de la política pública de convivencia escolar sea para la convivencia democrática y considere y valore la experiencia y la trayectoria profesional de quienes hacen educación pública hoy día en este país. Bien, Cortés.